Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda, cómo andas? Me da mucho gusto verte, la verdad. Placer tenerte Hola, aquí con vamos nosotros. a- por aquí. De verdad te metiste, ¿verdad? Sí, vi que- No, hombre, pero me da mucho gusto que puedan estar aquí en el podcast, que podemos grabarlo juntos. Sí, porque sí, más que nada. este suceso del que queremos hablar es algo muy importante en toda la historia. De hecho, para presentar nuestro podcast, primeramente mi nombre es Emiliano Durán. ¿Tu nombre? Yo soy Ariel Basilio. ¿Y tú? Yo soy Michelle Baum. Bueno, y nuestro podcast lo pusimos como Cicatrices de la Historia, porque queremos hablar ahorita sobre la Guerra Fría y sobre el impacto que ha tenido a través de toda la historia dejar cicatrices, de las cuales queremos hablar en este podcast, platicar juntos y hacerlo más cool, Sí, ¿no? ¿no? Más que nada hacer un análisis superficial, platicar un poco sobre lo que pasó, repasar la historia, sucesos, los conflictos, orígenes, y pues cómo ha impactado hoy en día la sociedad, bien dices, Emiliano, Sí. ¿no? Porque pues sin duda nos dejó, tal vez, bueno, no sí, tanto directa como indirectamente, muchísimos avances que hoy en día repercuten incluso en nuestra vida cotidiana, siendo que nosotros pues nos fuimos, no vivimos en el país foco del conflicto. Pero Pero, asimismo ajá, también la polarización sí, política que pero- se dio después de eso Sí, claro, impactó. Es muy globalmente. importante. Entonces, iniciando, queremos que hablamos un poquito por el primer tema, orígenes del conflicto. Oye, Michelle. Más que nada como una introducción para todas esas personas que digan, oye, pero realmente ¿en qué consistió la Guerra Fría? Exacto. Principalmente fue una guerra de ideologías. ¿Qué es lo que pasa? La Unión Soviética, conocida también como la URSS, que actualmente es Rusia, manejaba la ideología del comunismo y asimismo como manejaba esta ideología quería expandirla pues a todo el mundo. Lo que pasaba es que había otro enfoque muy fuerte también que era el capitalismo, que era controlado por Estados Unidos, es una ideología más democrática que el comunismo. Entonces, como estas dos ideologías son realmente contrarias, hubo una polarización muy grande en el mundo. Muchos países se hicieron de la ideología capitalista, muchos de la ideología comunista. Estados Unidos comenzó a meter fondos, inversiones, dinero, armamento a países que apoyaban la idea capitalista, y lo mismo hizo la URSS para poder, digamos, tener más propaganda, poder llevar al comunismo a su objetivo, que era realmente pues todo el mundo. Sí, bien dice Mitch, pues fue más que nada un conflicto ideológico. Digo, nosotros no estuvimos ni cerca, la URSS cayó hace más de 10 años antes de que nosotros hubiéramos nacido. Sí. Pero pues creo que nos podemos dar una idea, aparte obviamente porque estamos estudiando relaciones internacionales, porque en ese entonces el mundo, pues sí, teníamos el capitalismo y el comunismo, y pues se trataba de un enfoque bipolar. Y ahorita no lo estamos viendo como tal, pero estamos en un mundo multipolar, porque ya no solamente es Estados Unidos, ni China, ni Rusia, o sea, ya hay cada vez más personajes, más... Ajá. Diferentes tipos de Diferentes ideologías tipos de que ideologías. se están Pero propagando. bueno, es lo que podemos resaltar también, digamos, de que son estas dos organizaciones, como es la OTAN y lo que fue en ese entonces el Pacto de Varsovia del lado del comunismo. Siento que también ha dejado como que ciertos rasgos, ¿no? De cómo estamos viendo en un mundo multipolar, pero de cierta manera las ciertas ideologías, esos dos como bandos que podríamos llamar de esta manera, Son las que más sí, predominan. siguen predominando Son las hoy que en día, sentaron ¿no? las bases y las que pues, Exacto. todavía hoy en día. Sí. Y hasta el momento podemos ver eso actualmente, por decir, en las alianzas. Es muchísimo más común ver alianzas, por decir, entre Rusia y China, que tienen una ideología comunista muy similar a, por decir, entre Rusia y Estados Unidos actualmente. Exacto, el mundo sigue dividido tanto en Occidente como en Oriente. Sí, y, exacto. pues no solamente se ve en la cultura, en las formas de ser de las personas, sino que pues viene de todo un De las complejo cicatrices. sistemático del siglo pasado. Las cicatrices del siglo. Exacto, Así es. exacto, de las Muy bien. cicatrices. Entonces, Pues si les parece, vamos a dar lo que son los orígenes, ahora sí, nos remontamos a la historia. sí. ¿Cómo surge todo esto? Pues más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para esto ya se tenían estas ideologías, pero no había como tal una guerra de ideologías. Lo que pasa aquí es que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como en otras guerras hemos visto, los países ganadores, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ok, vamos a dividirnos estos territorios, así como pasó, por decir, con Vietnam, con Corea, con Alemania, que dijeron, ok, los países ganadores nos vamos a quedar nosotros con esta parte, ustedes con esta, ustedes con esta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde entra el expansionismo de las dos ideologías, donde Estados Unidos, en los territorios que ganó después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a meterle propaganda al capitalismo, y donde la URSS, en los territorios que ganó después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a hacer lo mismo con el comunismo. Sí.
Reforzando el punto y remontándonos, recordemos que al final la Alemania nazi cayó tanto por el frente oriental como por el occidental. Del lado oriental pues venía el ejército rojo, el ejército de la URSS, y pues como se fueron posicionando estos estados satélites posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue precisamente porque el ejército rojo fue liberando, ¿no? Entonces pues se fueron instalando gobiernos comunistas. Y pues lo mismo del lado de los aliados de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, que pues igual llegaron por el otro lado, vinieron por Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania también. Pues ahí se dio ese choque finalmente en Berlín, que fue ya cuando capituló la Alemania nazi. Sí. Y pues ahí ya fue donde empezamos a ver esta división, principalmente Sí, en Europa. igualmente cuando cayó que fue la URSS en el 91, que podemos ver de que en estos orígenes de cómo se empezó a remontar la carrera armamentística, ¿no? Esto que mencionaba de un lado lo que era la OTAN por parte del bloque capitalista, de otro lado el bloque comunista que era el Pacto de Varsovia. Y podemos ver cómo influyó también este origen de la carrera armamentista, al dejar, como veíamos en la clase de historia de hoy, ¿no? Al dejar un vacío de poder. Fue que estas dos potencias tenían que subir para seguir alimentando su poder, para que digamos que una no pudiera, digamos, ser superior a la otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos en los orígenes y pasemos al siguiente tema. Una que sería constante competencia. Nada más para agregar también, Bueno, sí. se me hace muy interesante que no solamente se ve esto después de la Segunda Guerra Mundial, sino incluso después de la Primera Guerra Mundial. Porque en el momento en el que termina la Primera Guerra Mundial, en el que está terminando, que inicia la Revolución Rusa, al final nosotros podemos ver que incluso los ganadores de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que la URSS apoyó a esa victoria y fue parte de los ganadores, ni siquiera fue invitado en el momento en el que se firma el Tratado de Paz en París. ¿Por qué? Por la misma razón exactamente, porque como aparte de que Rusia estaba en una guerra civil, dejemos eso de lado, era por la ideología comunista que tenía. Entonces, como los demás países eran potencias capitalistas, dijeron, oye, no lo vamos a incluir en los premios, él está ocupado, que nadie le hable. Y asimismo, o sea, desde la Primera Guerra Mundial podemos ir viendo cómo este tipo de ideologías que están, digamos, una en contra de otra, se va dando una polarización. Ya pues se va agrandando después de la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Yalta, que es cuando empiezan más las tensiones de los territorios y las ideologías. Sí, entonces es una tergiversación de un montón de hechos que han pasado. O sea, Sí, un montón bien de lo hechos. decía mi maestra, de hecho, en prepa, que la historia es un chisme que si le entiendes te vas a quedar picadísimo. Pero pues ahorita no, creo que no nos da el tiempo como para remontarnos tanto, a todo, pero... porque realmente sí, o sea, todo esto viene de muchísimo más atrás. Sí, no, o sea, es algo que la raíz tardaríamos horas y horas fuera hablando hasta poder llegar y decir que esa puede ser la raíz, ¿verdad? Porque muchas veces todo queda a la subjetividad. Bueno, siguiendo con la línea que vamos hablando, ¿no? Pues ya tocamos lo que fue la historia, los orígenes, de dónde se remonta, pero ¿cuáles fueron los factores que llevaron al desencadenamiento, a la elevación de estas tensiones? No de la guerra, porque no hubo enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la URSS, pero ¿cuáles fueron estos factores? Pues bien, ya mencionamos obviamente la expansión del comunismo hacia el oeste en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, mientras iban liberando países. Pues estos fueron los factores, porque pues durante este camino relativamente corto, como 2-3 años en que se fueron liberando, pues elevaron considerablemente los países que instalaron un sistema comunista en sus gobiernos. Y pues después de esto llegamos a el comienzo de los conflictos, ¿no? O sea, primeramente nos remontamos otra vez a 1945, aunque hay muchos historiadores, mucha gente que dice que comienza en 1947 realmente. Ajá, pero o sea, si nos vamos exactamente a los hechos, podríamos decir teóricamente que comenzó en el 45, cuando tanto el lado oriental, pues digamos como rojos, que en 1947, o sea, puede que sea la fecha inicial de la guerra, pero eso emana, todo eso proviene desde el año 1945. Sí. Cuando se juntan en Berlín, ¿no? Ahí Así fue cuando comienzan las Sí. tensiones, que pues al principio era alegría de que terminamos la guerra, ¿no? O sea, ganamos. Paz. Sí. Pero después comienzan los problemas. Berlín era la capital de los problemas. Sí. Porque pues todo empezó o sea, con desde el punto de que nazis. quieres compartirte algo, y de hecho lo vimos en la clase hoy,
de que estaban repartiendo Berlín, ¿no? Entonces teníamos de que Sí. una parte comunista, pero esa parte comunista, o sea, estaba de que Berlín está dentro de la zona comunista y Exacto. todos los demás países al lado eran comunistas. Sí, finalmente Berlín se convirtió en una isla Sí, dentro del Rodeada. territorio comunista de Alemania, sí. en donde dentro de la misma ciudad, pues también estaban tanto el gobierno estadounidense, francés y el Reino Unido, que pues finalmente terminó por instaurarse más el estadounidense. Sí. ¿Y en qué desencadenó todo esto? Pues en las diferencias tanto sociales, económicas. Sí, que estaban Sí, viendo pues, ese tiempo. Porque al igual realmente se fusionaron de cierta manera, ya sea Estados Unidos, Francia y Reino Unido se fusionaron en sí Un para solo hacer, bloque. para hacer la República de Alemania, que era la parte capitalista. Sí. Entonces la URSS se quedó sola del otro lado, nadie compartía la ideología comunista, y es cuando dicen, oye, espérate, pero en tu lado tú tienes la capital de Alemania, tú tienes Berlín. Dicen, pues vamos a dividirla, pero o sea, como dice Ariel, realmente, o sea, Berlín estaba, literalmente es un puntito rodeado Era un punto Sí. enclavado. de puros países. Y pues todo esto desencadenó finalmente en el 61 en la construcción del muro de Berlín, dadas las diferencias. Sí, que había ideológicas, sí, Ajá, sí. la organización del lado de la República Alemana, pues era brutal, ¿no? O sea, los berlineses del lado comunista decían, güey, yo quiero estar así. Sí, sí, no. Sí, o sí, sea, había- anhelaban la vida de, Sí, no, de la lo- otra De Alemania. hecho, lo que vemos ahorita de que incluso personas pasaban por túneles hacia el otro lado, Sí, pasaban ajá. por tirolesas. O sea, de manera que la gente tenía Tirolesas. que idearse para poder pasar de esa pobreza, de esa miseria que están viendo por la ideología comunista a pasarse al lado democrático, ¿no? Por parte de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Sí, es aquí Entonces- donde se puede ver realmente la desesperación de la gente de querer salir de la Alemania comunista. Sí, hablando de números, ¿no? Pues obviamente se levantó el muro de Berlín en el 61 Ujú. y fueron casi 30 años hasta el 89 que cayó Sí. en noviembre. Sí. Y durante ese tiempo 30 sí, años. sí pudieron cruzar, como dijeron, de diversas maneras, túneles, tirolesas, algunos Pero a través del campo. obviamente, limitadamente. Sí, fueron 5,000 personas, pero también hubo casi 300 decesos Sí. en todo este proceso de gente que pues no pudo cruzar. Sí, sí. Sí, bueno, es muy impactante y siguiendo con esta plática, quisiera que pasáramos a hablar sobre los conflictos y los diversos focos de tensión, porque bien sabemos de que nunca fue un conflicto de que directo, ¿verdad? Sino que No. fue indirecto, Berlín hubiera sido la donde- muerte para sí, Europa. o sea, es fatal. Pero es esto que hubo diferentes focos de tensión en este conflicto, ¿verdad? Sí. Me gustaría que iniciara hablando sobre el conflicto de la guerra de Corea, ¿verdad? Esta guerra que se derivó, digamos, en los años de 1950 a 1953, que fue, digamos, donde la Unión Soviética junto con China invadieron el lado norte de Corea, mientras que Estados Unidos, por la ONU, para que pudiera apoyar a Estados Unidos a Corea del Sur, fue que intervino en el lado del sur, indirectamente de manera democrática, apoyando a Corea del Sur. Y fue una serie de enfrentamientos que realmente lo que es como que muy, muy fatal y muy feo de ver, porque nunca llegaron a nada. O sea, hasta el final del día se firmó un armisticio, de que pero ahorita las tensiones siguen latentes hoy en día. Sí. Pero lo increíble es que fueron de que series de peleas así, que fueron de que hacia adelante, hacia atrás, en el paralelo 38, fueron de que hacia adelante, hacia atrás. Pues de hecho, Pero terminó siendo lo mismo. O sea, pero hubo un tiempo en el que, o sea, fue cuando Estados Unidos recurrió a la ayuda, en el que, o sea, el ejército rojo de Corea del Norte se arrasó y llegó hasta Busan. Sí. bueno, sí. Sí. Creo que fue en esa parte cuando intervino Sí. Estados Unidos, ¿no? Para poder ir a Corea del Sí. Sur. Para, o sea, ya mandar fuerzas militares Sí, para para decir, poder oye, ayudarlos. hay que sacarlos de ahí. Sí. Y es increíble porque, o sea, actualmente, por eso el podcast se llama así, las cicatrices de la historia. Exacto. Actualmente nosotros podemos ver cómo está dividido Corea. Sí. Corea del Norte, pues es una dictadura, lo sabemos, comunismo completamente está aislado del mundo. Sí, exacto. Y tenemos por otro lado pues a Corea del Sur, que todos conocemos, la capital Seúl, y o sea, están en sí, tú puedes ir a visitar, puedes llevar cámaras, Está BTS. hay series, BTS. hay muy buenas series de televisión. Hay Sí, dramas. más buenas que Sí, nada. o sea, Ah, realmente sí. es, o sea, se globalizó junto con todo el mundo, ¿me Creo que es entiendes? un gran ejemplo, ¿no? De cómo en esos tiempos, a lo mejor hace 50 años, obviamente no estamos nosotros, pero pues así se vivía la bipolarización. O sea, por un Sí. lado tienes a los estados comunistas, tal como es hoy en día todavía Corea del Norte, que bueno, también es un autoritarismo y parece teocracia, como Sí. le alaban a sus líderes, que a lo Sí. mejor no era así de estricto a ese nivel de adoración, pero finalmente hablamos de un estado ermitaño, ¿no? Tiene que ser una sumisión Sí. ante, o sea, Sí, ante ya sea sumisión. ante el gobierno, el estado, la persona que está gobernando. Exacto. Sí, exacto, y pues
cómo se fue esa cicatriz a través de la historia. Como, es muy buen nombre para este podcast. Y Fue muy buen nombre, fue muy buen nombre. Y esa cicatriz sigue abierta, porque Esa cicatriz sigue abierta. están en el armisticio, ¿no? Sí, o sea, sí, están en armisticio, exacto, pero los conflictos siguen latentes hasta hoy en O día. sea, realmente en el punto en el que algún conflicto suceda, cualquier conflicto, aunque sea pequeño, si alguien de Corea del Norte, si llega a introducir a Corea del Sur y hace algo, o alguien de Corea del Sur pasa las fronteras a Corea del Norte, se va a armar o sea, incluso en la clase nos habían mencionado que en la frontera, o sea, hay armas ahí, o sea, realmente hay gente cuidando las fronteras para decir ni los del sur van al norte ni los del norte al sur. Sí, sí. Y ahora es algo muy impactante que estamos viendo en otra materia, las teorías clásicas de las relaciones internacionales. Analizando desde la teoría del constructivismo, también de las percepciones de lo que se puede ver de Corea del Norte, cómo ha dejado en ese sentido de que ¿qué te da más miedo? ¿Que Corea del Norte que tiene 5 armas nucleares o Reino Unido que tiene 500 armas nucleares, ¿verdad? Sí. Entonces también debería pensar de que, o sea, digamos, Reino Unido pues decir que, bueno, es aliado de Estados Unidos, se ve como que más bueno, en cambio de que, ¿qué te da más miedo? ¿Qué puedes percibir como que pueda desatar más un terror, ¿verdad? En la sociedad. Y eso está pegado a la ideología, al autoritarismo que ha llevado a Corea del Norte, ¿verdad? Sí. Es algo muy fuerte también de que se puede, que podemos analizar, ¿no? Y que cada quien se puede llevar a casa y saber qué percepción puede tener sobre este conflicto. Es de la doble moralidad, pero finalmente así es como funciona el mundo. Pues dependiendo de la percepción, dependiendo de la identidad de cada país, hay buenos o malos. Sí, claro. Entonces, pues, asimismo también un conflicto que a mí me impresionó mucho en lo personal, que fue muy parecido realmente al de Corea, o sea, se dividió entre el norte y el sur, la guerra de Vietnam, que fue una situación realmente muy similar, del lado norte, la URSS proviniendo y agarrando todo el territorio posible, expandiendo el comunismo, y del lado sur se metió a Estados Unidos, que de hecho algo muy curioso y a la vez chistoso, la verdad, porque como Estados Unidos siempre se está metiendo en conflictos que no son suyos. Sí, es la policía del mundo. Sí, y, o sea, siempre le gusta estar interviniendo, y es muy curioso porque esta vez en Vietnam, pues sí le dieron los un mandaron a bajoneado. freír espárragos. Sí. Literalmente. Realmente sí. Fue una humillación. Fue una humillación. Porque Una humillación sí para el ejército estadounidense. Una participación directa del ejército estadounidense, no fue un estado satélite. Entró el ejército y pues... Tuvieron que salir corriendo. Sí. Literalmente tuvieron que salir corriendo. Pues duró mucho también, no recuerdo la exacta, pero fue una guerra muy larga que le costaba tanto capital humano como muchísimo dinero, que pues también derivó, ¿no?, en varias corrientes de pensamiento del mundo en pro de la paz, los hippies. Sí. Surgieron alrededor de esa época. Movimiento hippie. Ajá, el surgimiento del pop también en pro de la paz. Estuvo duro para Estados Unidos. Sí, la verdad sí, porque este conflicto surgió en el 65, de que se intensificó y terminó en el 75. Casi 20 años, ¿no? 10. No, 10 años. Esto no lo vamos a borrar, esto se sube. 10 años, yo sé que... 55. No, del 65 al 75. Y es muy impactante como mencionan todo esto de cómo, o sea, fue una pérdida para Estados Unidos muy grande. Y también de que pasar el tema de la carrera armamentista, ¿saben? Sí. Creo que también es algo muy heavy de que empezar estos focos de tensión, pero también de la carrera armamentista que se vivió, ¿sabes? Y por toda la presión que se tenía, porque, por decir, desde que Estados Unidos impactó al mundo con pues, la bomba atómica. La bomba atómica que hizo Oppenheimer para Alemania. O sea, ya el mundo se quedó con una idea de, oye, es que Estados Unidos en armamento es muy avanzado. O sea, tienen un poder impresionante en el armamento. Entonces la URSS estaba diciendo, pues es que tenemos que ir en base a eso, porque de lo contrario, si ellos tienen una ventaja y lo saben, la van a usar. Sí, no, y también de un concepto del cual aquí habías investigado, que se llama el equilibrio del terror. Es un concepto muy acertado en esto de que mencioné en la introducción, del equilibrio del terror que había sobre las dos superpotencias, de incrementar más su fuerza armamentista del entorno nuclear. ¿Por qué? Porque digamos de que, bueno, ¿qué tal si me ataca? Pero si me ataca, pues ya valió, ¿sabes? Entonces de que era un equilibrio de terror, equilibrio de poder, que también hemos hablado de cómo incrementar para estar al nivel. Y de ahí como hemos visto de que también se peleaban en la tecnología, ¿no? De que a ver quién iba a la luna. Y de ahí surgen las teorías conspirativas con la carrera espacial. Estados Unidos fue a la luna o no fue a la luna, de que la URSS fue primero, ¿qué onda? Sí, porque todavía tenemos... Sí. ¿Ustedes creen que sí fue o no fue? Yo creo que sí fue. ¿Tú crees que sí? Es que tú eres muy creyente. yo creo que sí fue. ¿Sí? ¿Por qué?
O sea, pues es que por lo que he visto, o sea, por las investigaciones que he visto, videos que he visto, etcétera, documentales, pues se relata que sí ha ido. No sabría decir, porque también, es que también está el lado de que no, de que todo fue grabado en el lava y la fregada. Es que yo, Pero nunca he visto como que fuentes directas de que me digan de que desmintiéndolo a ciencia cierta. Entonces como que de cierta manera puedo creer de que, bueno, fue. Es que, o sea, también, yo realmente no creo que fue verdad. O sea, sí creo que Estados Unidos ha llegado a la luna, o sea, obviamente con la tecnología que se tiene ahorita, pero para 1969 mandar al primer humano a la luna, realmente para los 60 lo veo muy difícil. Sí. Aparte considerando que, bueno, o sea, está esta teoría conspirativa que dice, ellos lo inventaron todo para que la URSS se sintiera presionada y gastara más dinero, o sea, en llegar al espacio ellos también. Y pues obviamente ya sabemos que la URSS fue desarrollando muchos problemas económicos a través de toda la Guerra Fría, pues sí. Aunque sí también tenía mucho sentido esa estrategia, ¿sabes? Sí. De que se la crean, sí. Y entonces pierden de que mucho se la dinero. crean y que la neta, o sea, son bien güeyes la URSS de que... De la mano con esto a propósito de la carrera espacial, ¿no? Venía también pues la carrera espacial se dio como una rama de la carrera armamentística, ¿están de acuerdo? Sí. Claro, sí. O sea, que después de la Segunda Guerra Mundial, con la subida de tensiones, dijeron de que, mira, yo tengo más armas, yo puedo hacerlo también más y mejor. Incluso llegar al nivel espacial. Ajá, o sea, exacto. Sí, más mejor, sí. Y pues también, aunado a eso, pues se derivó, pues la subida y la creación de armas nucleares, ¿no? Que también fue un problema en el mundo. Sí, te digo, hablamos de este equilibrio de terror. Sí. Que llevó a esta paz armada de cierta manera, pero solamente el incrementar hasta... para ver quién Para ver, podía sí, más, quién quién podía podía más, más, sí. quién tenía más. Imagínate el pánico que se podrá vivir, ¿sabes? No era y tanto sin el- mencionar... Bueno, que no era tanto vamos a estar en paz, pero me voy a ir hermano, sino más bien era ¿cuándo va a estallar? ¿Cuándo vas a Sí. ¿En qué momento? Sí, cuando vas a presionar el botón rojo de que... Exacto, Y hubo varias historias. Sí, A hubo propósito- muchos conflictos donde dijeron, ya voy a empezar por decir, con la crisis de los misiles en Los Cuba. misiles. Hay que hablar de eso ahora, ajá, de Sí, los misiles del la crisis de los 62. misiles, Sí, ajá, muy interesante. en octubre del 62 fue Ajá. cuando pues el gobierno de Kennedy de Estados Unidos, a través de un avión que pasó por Cuba, descubre que, oye, están poniendo misiles aquí y pues no son nuestros, ¿verdad? ¿De quién nos van a hacer? De la Unión Soviética. Entonces, Exacto. obviamente, todos estaban muy alarmados porque, pues ya sabemos, geográficamente Cuba es un punto directo. 100 kilómetros de Cuba a Ajá, Florida. kilómetros, ajá, o sea, es un Sí. punto directo a Estados Unidos. De- Si ponen misiles ahí, o sea, no se la acaban. Entonces, también está la tensión de que dices, oye, si están poniendo misiles al lado nuestro, al lado del país, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, pues ya entra de que todo el conflicto, aparte todo lo que se estaba viviendo con la Revolución Cubana, el derrocamiento en 1959, pues, del dictador que tenían, y luego, ¿cómo se Sí. llama? Castro. Castro. Y ajá, luego Fidel entrando Castro. Fidel Castro, pues Con la- queriendo que hacer entró todo en vida de cochinos revolucionario. con la revolución, sí. Ajá, Sí, o sea, trayendo el comunismo. Y luego aparte, o sea, también yo creo que hay que considerar mucho el hecho de que Castro hizo enojar bastante a Estados Unidos, porque Estados Unidos apoyó todo esto antes de saber que se la iban, revolución. ajá, ¿no? que se iban a meter en el comunismo, porque pues cuando los estaban apoyando todavía no lo declaraban. Sí. Entonces Castro lo que hace también, que enoja mucho a Estados Unidos, es que expropió todas sus empresas y no les dieron ningún tipo de indemnización. Entonces también te pones a pensar como, bueno, hacen este tipo de cosas y luego va llegando la URSS a poner misiles, o sea, ¿por qué? Sí, ¿qué dices, Ariel? No, me quedé en blanco. No, pero, o sea, ese punto que mencionas también es muy interesante, o sea, digamos, en este conflicto, porque también se deriva de que Estados Unidos tiene una base militar en Turquía, Tenía misiles Bueno, en tenía Turquía. misiles en Turquía, que Eso ya fue también para, Sí. más para el final, ¿no? Más para el De final. que al final No fue- pues, no fue el No, inicio. ya los tenía antes. Ya los tenía Ah, antes. por eso de sí, que me la refiero URSS puso en Cuba. La relevancia de los misiles, eso Sí, es o sea, ya después- para la ajá, solución, ¿no? Pero ¿cuándo? también lo muy interesante fue la resolución, porque, digo, Muy vimos la pacífica. película en Cultura de Paz, o sea, la resolución que tuvo de Kennedy para esto con... ¿Quién está gobernando en la URSS? Kennedy, No, ¿quién está en la Khrushchev, URSS? Nikita Nikita Khrushchev. Ajá, Nikita Khrushchev. Y la medida que usó Kennedy, digamos, ¿cómo se llama? Esta contingencia en el mar, o sea, Sí. también fue una medida Retención de las aguas internacionales. Ya, precisamente, pues fue algo muy, muy Eso fue muy inteligente. delicado. No, O sea, pues, fue un tema muy ¿no? delicado y la manera en que Que pudo es- llevarlo a cabo fue
estás prohibiendo la circulación en aguas internacionales, eso también Sí. pudo haber derivado en... Sí, y de hecho sí Problemas derivó mayores. porque, o sea, Nikita se metió obviamente y dice, oye, estás en aguas internacionales, Sí. no puedes hacer esto. Sí, sí. O sea, esto es declaración de guerra, no puedes estar en aguas internacionales tapando todo a Cuba. Eso ya era un bloqueo. Sí, o sea, era Sí, un era un bloqueo bloqueo. realmente, o sea, Pero funcionó. le pueden decir intervención, pero un bloqueo. Pero lo que llamamos aquí fue que funcionó, ¿saben? Porque si no, de que imagínate los misiles y lo que hubiera pasado de que a la goma. ¿Te imaginas de que Sí, pero fue lo más realmente- cercano. Sí, fue lo más cercano a creo que fue lo más cercano a bueno, Sí, de a que la por parte de explosión Estados de la Unidos. Guerra Fría. No, ajá, de que de que un conflicto que se elevara más fuerte de que dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Porque lo estaba apuntando a Estados Unidos. Sí. Entonces hubiera sido ya como que el conflicto más directo posiblemente, ¿no? No, pero Qué bueno. realmente... ¿no? Bueno, perdón, esa también es la historia que nos cuentan, ¿no? Sí. Porque, o sea, siendo sinceros y viéndolo imparcialmente, ok, la URSS pone misiles en Cuba, pero pues Estados Unidos ya tenía misiles en toda Europa y en Turquía, apuntando muy cerca de Sí. Rusia. Sí, sí, Entonces, ninguno está bien, Sí. pero ahí se ven... ajá, Sí, las se ve No, el- pero el está bien, antihéroe, porque ¿no? realmente la resolución que tuvieron, o sea, Puede pudo aplaudir. haber de dos, ajá, realmente lo hicieron de la manera pacífica y también lo hicieron de la manera, o sea, pudo haber explotado el conflicto porque sí hubo un derribamiento de un avión y también, el de un, ¿cómo se llaman los que están bajo el agua? Submarino. Un submarino también, o sea, un avión y un submarino realmente fueron derribados. Entonces también te Sí, pones a pensar y también. dices, estuvo a punto de explotar todo esto, pero pues gracias a la diplomacia, Sí, podemos la llamarlo verdad, así, la diplomacia. o sea, se pusieron de acuerdo Kennedy y Nikita y dijeron, oye, Muy bien, y pues, lo que me gustaría hablar ahorita es de que Gorbachev, ¿no? Ahorita la URSS, Gorbachev, cuando él inició, llegó del Partido Comunista, llegó al poder, ¿no? Pues sí, era el Digamos, sí, no había oposición, no había oposición ahí. bueno, asumió el cargo, muy bien, asumió el cargo. Y lo importante aquí de resaltar es que llevó la perestroika y la glasnost, ¿no? Que la perestroika hablaba de la reestructuración y la glasnost hablaba de la apertura. Muy bien, entonces fue una serie de reformas económicas y sociales para ese entorno, para las personas de la URSS. Que lo que terminaron siendo fue en declive la URSS, ¿por qué? Porque verdaderamente no ayudaron de mucho, sino que solo abrió espacio para que hubiera de que críticas, para que empezaran a ver de que partidos independientes y comenzar como que este revuelto de la gente que estaba harta, estaba cansada de lo que estaba viviendo en su día a día, muy bien. Sí. Sus reformas innovadoras. Sus reformas innovadoras. Surgió más que nada una oposición, no solamente Sí. política, sino también social, Sí. ¿no? O sea, por una parte obviamente sí, los opositores políticos, personas educadas que tenían ideas para pues crear un país diferente, pero pues también de la gente, no solamente de la Unión Soviética, sino además de las demás repúblicas que integraban la Unión Soviética, además Sí. de los estados satélites, pues ya estaban hartos. Sí, o sea, ya Sí. se empezaron todos a deslindar poco a poco de la Unión Soviética, no nada más por el hecho de que ya no los podían mantener económicamente, pero también por el hecho de que realmente ya todos estos países, en el momento en el que cae el muro de Berlín, todos estos países empiezan a ver esto como se transmitió en vivo, lo empiezan a ver y entra un sentimiento de decir, nosotros tampoco queremos vivir así. Entonces ya es cuando todos se empiezan a deslindar de la Unión Soviética Sí. y la Unión Soviética empieza a aprender toda la influencia que tenía en sus estados satélites, la comenzó a perder. Sí, es bien interesante porque fue la década de 80 que comenzó este proceso. En el 85 Gorbachev entra al poder y de ahí en el 89 se cae el muro de Berlín, como hablábamos ahorita en la clase. En una noche se cae el muro de Berlín. Una noche. Y de ahí en el 91 se disuelve la URSS. Fue un parteaguas, ¿no? Sí, fue un parteaguas muy grande que se trata de llegar al poder. Sí. Que Pero hiciera- todo fue, bueno, a lo que interpretamos, Ajá. fue una confusión del dirigente Ah, sí, Sí, porque director de la él no NDA. estaba seguro de lo que Sí, estaban exacto. diciendo, Y pero él como le fue- hicieron preguntas sorpresa, Qué tonto, ¿no? Que pues, Sí. todo un país haya caído por Sí, sí, la se salen desinformación. todos desde ya, se pueden salir ya. No, pero también que bueno, no manches, o sea, veíamos el Sí. video y fuera de que te puede sensibilizar mucho, pero el pensar de que 30 años. Sí, o sea, sin todas estar- las familias o sea, de que sea en un mismo abrazándose. punto, pero solo había un muro que te dividía y no podías verlo. 30 así años como sin ver a tu familia, 30 a años tus sin ver a tu familia, amigos, se a tu murieron. perrito, güey, sí. O sea, de vivir en la pobreza. Sí, no. Sí, fue un partaguas muy grande para que viniera el desmoronamiento del comunismo. Y está bien. Pues sí, fue la caída del muro de Berlín. Posteriormente, pues se vio la reunificación también de Alemania, Ujú. cayó el lado Sí, comunista. comunista. Pues también eso debilitó, le pegó en el ego, pues, también en las influencias a lo que fue la Unión Soviética. Y pues obviamente toda su grandeza pues fue en Sí, declive, o fue sea, decadencia, ya no sí. tenía
el mismo poder armamentístico, ya no tenía recursos económicos para poder seguir, Solventarse. ya no tenía sus estados satélites como respaldo, o En sea, cosa de 2 años fue todo esto, igual que, Sí. que se fue instalando durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también en cosa de 2-3 años conquistaron a Europa, en cosa de 2-3 años perdieron toda Perdieron Europa toda porque Europa. se dieron cuenta los demás países, Sí, ¿no? Y... güey, si Alemania hizo eso, ¿por qué yo no puedo? Sí. ujú, sí, todos Sí. empezaron a liberar. Sí, exacto, como de estas medidas de, pues le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿no? Al Gorbachev. Sí, Sí, pues le dieron el premio Nobel de la Sí, Paz, por ¿no? haber- Por dejar que por haber- lo que eran los países bálticos, que era Yugoslavia, Letonia, y Letonia. Letonia, Estonia y Lituania. Letonia, ajá, eso. Yugoslavia. Estonia, no, ¿cómo era? Letonia, Lituania y Estonia, ajá. Sí. Y el Y maestro era el premio reprobado. Nobel el premio de la Paz. Menos 20. Pero también esto de que, digamos, de que entró abertura para que hubiera privatización, ¿no? En el comercio, ¿no? Sí. Que llegaran Sí. empresas y que eso también fue lo que debilitó, digamos, a lo que fue pues, el sistema comunista, ¿no? Sí, pues Porque es que ya no tomó tenía- medidas capitalistas en primera instancia y también que después lo que mencionaba, digamos, hablando ya del impacto y el legado que ha dejado la Guerra Fría, es como que después esta élite de empresas mencionaba el maestro de cómo Se quedó una élite. se quedó una política. élite de Sí. esto de la empresa capitalistas que posteriormente Que, puso pues, a vamos, Putin. es lo que pasa en todos los países, Sí, ¿no? es lo que pasa en el capitalismo, sí, literalmente. Pero también de que hablar de cómo este impacto y legado ha seguido, ¿no? Porque, digamos, lo vivimos actualmente lo que es conflicto Ucrania-Rusia. Sí, o sea, digo, ya no lo vemos tal como el comunismo, pero seguimos Sí. viendo obviamente una figura autoritaria en Rusia, que actualmente pues es Vladimir Putin. Y la idea sigue parecida. Sí, o sea, sigue siendo solamente- un... Sí, o sea, los medios occidentales siguen pintando a Rusia, China como los malos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, lo que sucede allá está mal, pero acá está bien. Sí, sí, todo esto al final es de percepciones, ¿no? De cómo quieres pintarte, de que Estados Unidos siempre es bueno, ¿no? De que ese lado siempre es malo. Pero al final del día nadie habla, digamos, de cómo la idea es lo que está mal, ¿no? Sino que quieren pintar de todo el país a todo el grupo de personas como lo que está Exacto. mal, ¿no? Eso es al final del día lo que, pero aquí no quieren que volteemos a ver el sistema, ¿no? De que, sí. De que, nada, bueno. Y Pero pues bueno, sí, ya también para ir concluyendo, pues las influencias, todo lo que dejó este proceso, que pues sí estuvo de la fregada. Pero pues para el mundo en el que vivimos también dejó a lo mejor algunas bases, algunos inventos tangibles que hoy en día sirven. Por ejemplo, el hecho de que vivamos hoy en un mundo multipolar. Sí, de que Es ya se consecuencia permitan, de digamos, eso. diferentes ideologías, formas de Sí. gobierno. Ya no todo tiene que ser blanco o negro, capitalismo, socialismo, o sea, Pues ya hoy, están. hoy vemos Estados Unidos, la Unión Europea. Sí, hoy vemos a China con los una BRICS. comunidad de que puede ser de que de cierta manera comunista, pero también de que su economía es liberal. Entonces, de Sí. que ahora ha sabido de que Sí. una mezcla, ¿no? En ciertas ideologías, en la manera de organizar los países, etc. Ya no tiene que ser ni una ni otra, o Sino que el sea. panorama internacional se ha vuelto a tener tonos grises, ¿no? Ujú. O sea, no solo como blanco y negro como estamos mencionando. ¿Y qué más podríamos resaltar ya para terminar este podcast? Pues de la mano de la carrera armamentística siempre vienen muchos avances tecnológicos. No, pero pues eso sigue actualmente. O sea, digo, obviamente ya no al grado que estaba en la Sí, Guerra no, Fría, porque pero fue- actualmente Ahí sí fue una aceleración tremenda Sí. de todos los inventos. de El tecnología, GPS, por inversiones. ejemplo, Sí. qué país ¿Tu Maps? es cierto, el Google Maps. Ah, los se radares. llevó. Los radares, sí, cierto. Sí. Pero pues sí, ya, Sí. Creo que es todo por el momento, ¿no? Sí, bueno, mucho gusto haber grabado con ustedes, la verdad. Es un gustazo, Ariel. Nos vemos al rato. Che, nos vemos al rato para celebrar este podcast. Se llama Cicatrices de la Historia. Espero les haya gustado, profe. Espero les haya gustado. Y Pónganos 10. Pónganos 10. Que esté muy bien, profe. Que esté muy bien.